buenas tardes. Pues agradecer, como no, a la librería Tercios Viejos y en nombre de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid, de la que formo parte, aunque me he tomado unos años de excedencia o de disperso, como se decía en la Guerra de la Independencia. Me voy a quitar la mascarilla. Pues estamos hoy aquí para acercarles a todos ustedes un poco ese gran hecho constitutivo junto con las Cortes de Cádiz que yo, pues bueno, como historiador, muchos historiadores consideramos que es el verdadero nacimiento de España como nación, de ser una monarquía, un conjunto de reinos. El 2 de mayo de 1808 una parte importante del pueblo de Madrid se levanta en armas y bueno, eso para los españoles debería ser lo que fue el asalto y toma de la Bastilla para los franceses. El pueblo de Madrid quiso tomar protagonismo en unos hechos políticos en los que al pueblo ni se le preguntaba por lo que iba a ser de España ni de su gobierno, y ya veremos que unas semanas antes el pueblo, primero en Aranjuez y luego también aquí en Madrid, a raíz del motín de Aranjuez, el pueblo llano tomó protagonismo también dentro de lo que era una monarquía absoluta, diciendo que estamos aquí, queremos también expresar nuestro deseo ante lo que está pasando en España, los actos muy graves que estaban ocurriendo en el gobierno de España y dentro de lo que es el imperio bonapartista en Europa, y bueno, todo eso dio lugar a esos famosos hechos del 2 de mayo, que, bueno, deberían de ser seguramente, se planteó incluso en el siglo XIX, de que debería de haber pasado a ser la fiesta nacional de España. Lo que pasa que en la primera mitad del siglo XIX y a lo largo del siglo XIX, pues con las guerras carlistas, se necesitaba por parte de los gobiernos liberales de Madrid, tanto de la regente María Cristina como los gobiernos isabelinos, luego el apoyo de Francia, ¿no?, para hacer frente a ese carlismo insurgente. Y evidentemente celebrar el 2 de mayo a lo grande, una fiesta nacional, pues podía herir los sentimientos de nuestro país vecino. Bueno, también en nombre de la Asociación de Voluntarios de Madrid, pues les dejamos aquí un recuerdo, ese plano de la ciudad de Madrid que se recoge en el libro que se publicó ya hace 12 años, del Grito de una Nación, donde van recogidos todos los movimientos de las tropas francesas convergiendo hacia el centro de Madrid para sofocar la revuelta del pueblo madrileño, y tienen también pues lo que se llamaba en el siglo XIX un cordel de ciego, una aleluya, con la que se relataban a nivel popular en las calles, en las plazas de toda España, pues los hechos principales del 2 de mayo. Entonces, pues bueno, como decían los latinos, verba volant, scripta manent, pues ahí tienen ese pequeño recuerdo en nombre de la Asociación Voluntarios de Madrid, con agradecimiento a Tercios Viejos por haber acudido hoy aquí, y en especial pues a los compañeros de recreación que habéis hecho el esfuerzo de vestiros, de hacer historia. Yo la voy a hacer con mi palabra. Soy profesor de historia en un instituto de Astorga, y vosotros hoy aquí pues hacéis historia también con la ropa, con lo que hace un recreador histórico también. Bueno, pues sin más vamos a empezar. Voy a utilizar también algunas ilustraciones que hizo el célebre y tristemente fallecido Dionisio Álvarez Cueto, a partir del manuscrito de cuando este libro que yo estaba redactando pues estaba prácticamente ya en imprenta. Él con Miguel Ángel Martín Mas y la editorial que tuvo una corta vida, Las Cuatro Plumas, hizo también un libro, El 2 de mayo para todos, que luego mostraremos ahí, recogiendo muchos de los hechos que yo había investigado y que son mencionados en el libro del 2 de mayo. Y también de nuestro viejo amigo Francisco Vela Santiago, ahí habrá algún dibujo también de él. Bueno, pues empezamos sin más. Recordamos primero esa memoria escrita con hechos heroicos y de sangre y de desgracia que acaeció a los madrileños el 2 de mayo. Años después, el famoso poeta Espronceda, romántico, este famoso poeta José de Espronceda, hablando de la revuelta del 2 de mayo, dijo unas cuantas verdades, entre otras cosas, que el día del 2 de mayo, ¿quién salió a pelear por
por España, por lo que consideraban que era la dignidad del país, pues salvo muy honrosas excepciones no salieron ni los nobles, ni los ricos, ni la gente distinguida, salió la gente del pueblo, la gente más humilde. Como decía Espronceda, la plebe inquieta, a los que los ricos llamaban la canalla, ¿no? O la canalla, en tanto arrojó el grito de venganza y guerra. Y con ellos empezó, por así decir, la primera sangre vertida, que luego cuando llegó a todas las 4 esquinas de la península ibérica, pues fue promoviendo la revuelta patriota en todas las provincias y sobre todo encabezada por los ayuntamientos, porque todos los poderes del Estado habían fallado. Vamos a dejar aparte ya los inefables monarcas que teníamos en aquel momento, pero tanto el Consejo de Castilla, la Junta de Gobierno que había dejado Fernando VII, muchos capitanes generales, todos claudicaron ante ese golpe de fuerza y ante esas abdicaciones en Bayona. Bueno, este es el libro en el que, como estamos en una librería, pues mencionaremos también los libros. El libro que en el 2008 pues, se publicó dentro de con la editorial Madrid Histórico e Inédita Editores, que además fue prologado por doña Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y este es el otro libro que también les recomiendo, de Dionisio Álvarez Cueto, Madrid 1808, el 2 de mayo, contado para todos. Aquí aparece el autor retratándose y, bueno, por desgracia falleció joven hace unos años y dejó truncada una carrera como dibujante artístico histórico pues muy, muy prometedora. Y yo me dedico desde hace años, con mi profesión de docente de historia de educación secundaria, pues me he concentrado en la historia de la Gran Independencia sobre el ejército español. Todo el mundo, entre comillas, historiadores, extranjeros, españoles, hablan del gran ejército imperial francés, y bien que se lo tiene merecido, pero muy poca gente escribimos y estudiamos sobre el ejército español. Por eso hace años, cuando vi que existía un grupo de recreación español, los voluntarios de Madrid, que recreaban un regimiento de infantería español, pues allí fui de cabeza y fue otra de las maneras que aprendí mucha historia también. La primera vez que disparé un mosquete aprendí muchas cosas de la Guerra de la Independencia que leías en los libros y que a veces no te explicabas, ¿no? Entonces, bueno, ahí son otras obras del autor que les está hablando. La más importante, No sin nosotros, que fue mi tesis doctoral acabada hace 3 años, y ahí recojo pues lo que no cuentan ni los historiadores ingleses ni franceses, de que sin el ejército español, no sin nosotros, Wellington no hubiera llegado a los Pirineos en 1813. Además de otras monografías o colaboraciones con la famosa revista Despertaferro. Bueno, y sin más empezamos ya con una pequeña introducción de cómo les llegó a los madrileños esta avalancha en la primavera de 1808, que supuso la entrada brusca y sangrienta de España también en las guerras napoleónicas en Europa. Como bien saben todos ustedes, pues todo esto empieza con el fin de un mundo, el mundo del antiguo régimen, la monarquía absoluta, precisamente en Francia, con la Revolución Francesa en 1789, y que eso da luego lugar pues toda una serie de inestabilidad política en este país, que era, por así decir, el centro de Europa en el siglo XVIII, y que da lugar, pues todas las guerras de la Revolución Francesa, la crisis del antiguo régimen, de las monarquías absolutas, y luego la llegada de nada menos que de Napoleón Bonaparte. En estos momentos, pues el mundo era cosa de dos, y algún convidado a este banquete que mirábamos desde fuera: Gran Bretaña, la gran potencia naval, y Francia. En esta caricatura inglesa aparece Francia, el pequeño Bonaparte, Napoleón, repartiéndose el mundo a tajadas, ¿no? Una gran potencia naval, un país rico, en marcha la revolución industrial, con mucho dinero para oponerse siempre a cualquier intento de unificación de Europa que hiciera peligrar la hegemonía política y económica y comercial británica, y Napoleón, la gran potencia continental, aspirando pues a dominar esa Europa, ese viejo continente,
que el sueño de Napoleón era hacer esos Estados Unidos de Europa, pero en los que mandara Francia y él como emperador. Ya saben ustedes la táctica, ir conquistando países y colocando a sus hermanos, a sus familiares como monarcas. Aquí lo tienen. Bueno, el mapa de Europa en aquella época tenía muy poco que ver, sobre todo en Centro Europa, con lo que tenemos hoy. Sí, es las viejas monarquías española y portuguesa, la República Francesa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, y aquí ya se acababa más o menos lo que conocemos, el Imperio Austriaco, Sacro Imperio Romano-Germánico dividido en multitud de estados, con Prusia como el estado alemán más fuerte, el Imperio Ruso, Italia dividida también en numerosos estados, y dentro de esto, pues Napoleón, convertido en emperador por la fuerza de su prestigio militar, del ejército imperial francés, y que va consiguiendo entre 1804 y 1807 pues dominar toda la Europa continental, derrotando al Imperio Austriaco, al Reino de Prusia, al Imperio Ruso, y teniendo aliados a la fuerza o de buena gana o mala, pues como pasaba con el Reino de España. Y más o menos todo esto que ven ustedes aquí. Y el único gran enemigo que le restaba, por una parte el Imperio Ruso, que luego hace las paces con él en la paz de Tilsit, y el Reino Unido, Gran Bretaña, al que no puede conquistar, lo intenta, pero ya saben que se fracasa en Trafalgar, y se establece un bloqueo económico. Napoleón ordena que ningún país de Europa comercie con Napoleón. Portugal, aliado tradicional de Inglaterra, desde la separación de España en el siglo XVII, infligía ese bloqueo, y de ahí viene pues el Tratado de Fontainebleau, la entrada de tropas francesas para invadir Portugal, y eso aprovecha Napoleón luego, ya saben, para además conquistar España. España en aquel momento, pues bueno, éramos una potencia. Se mantenía el imperio en América, el mayor imperio territorial todavía en aquel momento era el español, y España era una potencia naval. Durante todo el siglo XVIII los reyes Borbones habían gastado la mayor parte del presupuesto militar en una gran flota de guerra, el ejército español de tierra era pequeño, y siempre debido a que durante todo el siglo XVIII no teníamos enemigo por tierra, porque Francia, debido a los pactos de familia, ya saben, pues Francia era un país aliado de España, los reyes de España y de Francia eran primos, ¿no? Y Portugal no era enemigo para España. Este es el último monarca del siglo XVIII, principios del XIX, Borbón, antes de Fernando VII, su padre, Carlos IV, un rey que todos los historiadores pues bueno, coinciden que bueno, era buena persona, pero que carecía de dotes de gobierno. Se dejó dominar por su esposa, María Luisa de Parma, y entregó todo el poder de gobierno al famoso válido Godoy. El interés de Napoleón por España, como bien saben ustedes, pues era la flota. La Armada Española había llegado a ser era la tercera del mundo, a veces en el siglo XVIII llegó a estar empatada con la francesa, siendo la segunda armada del mundo, y aunque adolecía a principios del siglo XIX pues de falta de recursos económicos, España quería mantener un imperio sin haber transformado su economía. Nosotros no habíamos empezado la revolución industrial, seguíamos teniendo una economía básicamente agraria, de antiguo régimen, con el comercio colonial, y eso pues no podías competir económicamente con Inglaterra. Y los ejércitos y la guerra se hacen con dinero. El país que tiene riqueza y dinero tiene mejores fuerzas armadas. Y España había llegado a tener una gran flota que a principios del XIX el Estado español está en bancarrota económica y apenas la podía mantener en un efectivo entrenamiento y adiestramiento. Pero aún así España tenía muchos buques de línea y Napoleón quería esa alianza con España para juntar la flota francesa con la española e invadir juntos Inglaterra. Ya saben ustedes que en octubre de 1805 ese proyecto fracasa con la derrota en Trafalgar. Nosotros allí perdemos, se dice que se perdió allí la armada. España siguió teniendo muchos buques de guerra. El problema era que ya no había dinero para ni recomponerlos, mantenerlos, ni para mantener los buques operativos, ¿no? A partir de ahí, Napoleón pues ve que bueno, España puede ser la siguiente casilla del tablero de ajedrez de su dominio de Europa,
Aquí tenemos el famoso cuadro de Goya de Carlos IV y su familia. Ya saben ustedes que, bueno, además coincidió que era una familia muy mal avenida, suele pasar en las familias, pero cuando es esas enemistades familiares, sobre todo entre el príncipe heredero Fernando VII, Fernando, el príncipe de Asturias, y sus padres, María Luisa y Carlos IV, pues resulta que son los gobernantes de España, esas discordias familiares llevaron a un desastre político interno y también exterior con Francia, pues que nos llevó a un caos. Nunca, hay que estudiar en la historia de España, estuvimos peor gobernados que en estos momentos de 1808. Bueno, Godoy, ya saben ustedes la historia, pues bueno, ahí hay la historia oficiosa, dicen que bueno, la reina María Luisa de Parma se encaprichó de él, incluso que sí fue su amante y que le hizo ascender rápidamente. Ahí lo tienen a Godoy de joven, buen mozo era, extremeño, un hidalgo, sin muchos recursos, y rápidamente pues llegó a los más altos puestos de la monarquía, nada menos que a ser grande de España, duque de Alcudia, príncipe de la Paz, y antes pues secretario de Estado. Hay historiadores que bueno, van más a los hechos también y apuntan la teoría de que Carlos IV no se fiaba de ninguno de los antiguos ministros ilustrados de su padre, Carlos III, y quiso buscar a alguien independiente de los grandes de España y de la nobleza de servicios burocrática, que le fuera totalmente fiel, en el que poder confiar para que dirigiera los designios de gobierno de España. Manuel Godoy fue una persona inteligente, tenía espíritu ilustrado, inició muy buenas reformas para el ejército español los 3 años antes de la guerra, pero bueno, también se sabe que era un hombre muy ambicioso y al final estuvo dispuesto a vender lo que hiciera falta por progresar en su carrera. Ya veremos incluso cuando Napoleón le ofreció parte de Portugal para un nuevo reino del que él sería príncipe. Aquí tenemos pues los protagonistas de este culebrón, que por desgracia, si no hubiera sido que causaron la muerte prácticamente de casi 700.000 españoles durante la Guerra de Independencia, pues sería para hacer un vodevil con ellos, ¿no? Carlos IV, la reina María Luisa de Parma, Godoy, Fernando, príncipe de Asturias, y el propio Napoleón. Las discordias entre los padres y el hijo, con Godoy de por medio, pues las dos partes pusieron a Napoleón, el amo de Europa, como árbitro de esas desavenencias familiares, y al final Napoleón decidió dar un golpe de mano y quitarles la corona de España y hacerse con ella. Aquí nos aparece otra vez este triángulo, Carlos IV con María Luisa de Parma y Godoy en otro retrato de época. El príncipe Fernando, este es un retrato que se conoce muy poco porque estaba en Oviedo, y cuando los sucesos de la guerra civil pues fue destruido. Aparece aquí el príncipe de Asturias, Fernando, vestido más a la moda dieciochesca de lo que los retratos que le conocemos del siglo XIX. Su padre Carlos IV y Godoy. Ya saben que Fernando pues se vio animado por varios nobles, como el duque del Infantado, etcétera, que no podían ver ni en pintura a Godoy, y conspiraron convenciendo a Fernando de que tenía que dar lo que hoy se llama un golpe de Estado, un golpe de fuerza, para quitarle la corona a su padre y sobre todo quitar del poder a Godoy. El primer intento pues fue en octubre de 1807 en el Escorial, donde estaba la corte en aquellos momentos. Ya saben ustedes que fue descubierto. Fernando, mostrando el carácter que le iba a acompañar durante el resto de su vida, enseguida delató, denunció a todos los nobles que estaban con él en la conspiración, se arrastró virtualmente ante su padre y su madre pidiéndoles perdón, y al final su padre le perdonó. También aquello era un escándalo de unas dimensiones tan grandes que si se llevaba aquello a juicio, pues varios nobles podían perderlo todo, ir de que estaban en la conspiración, a acabar en prisión o ejecutados. Entonces al final el rey decidió pelillos a la mar, ¿no? Bueno, a los 4 días de recibir el perdón de su padre, Fernando empezó a preparar el siguiente complot, que fue el motín de Aranjuez, ¿no? En marzo. Bueno,
En estos momentos, Napoleón, que conocía muy bien pues, las pasiones humanas y el carácter de las personas, él siempre vivió y jugó con ese gran conocimiento que él tenía del alma humana, descubrió la gran ambición que tenía Godoy, ¿no? Entonces empieza a hacer una serie de manejos. En estos momentos España es un aliado de Francia, de la Francia napoleónica. Más que aliado, Napoleón estaba tratando a España ya prácticamente como un país satélite. Bueno, más que a España, la monarquía española. España como nación en la política no existe en aquel momento, es una monarquía absoluta. Y en estos momentos, pues Napoleón dice hay que quitarse de en medio a Portugal. Portugal prácticamente era una provincia británica, los portugueses se habían puesto en manos de los británicos para asegurar su independencia de España desde el siglo XVII, y Napoleón, el príncipe de las libertades y de la Revolución Francesa, no tenía ningún empacho, como nos aparece aquí, pues en coger un país sobre un mapa, trocearlo y repartirlo, ¿no? Entonces, en ese proyecto se separaba Portugal en tres partes: la Lusitania septentrional para una hija de Carlos IV, el reino de Lusitania pasaría a ser dependiente de España, y el reino del Algarve, posiblemente incluso con este trozo de Extremadura, pues pasaría a ser un principado del propio Manuel Godoy. Entonces, Godoy, claro, viendo esto, pues se le hizo la boca agua. Él tenía cada vez la posición más complicada en España, la crisis económica le había obligado a subir los impuestos, el pueblo español, azuzado por la Iglesia, pues no podían ver al primer ministro, a Manuel Godoy, y esto era una manera de él conseguir un retiro dorado, gracias a Napoleón, pues convertirse también en un pequeño monarca en el sur de Portugal. Con esto convence a Godoy de que haga que Carlos IV firme el Tratado de Fontainebleau, como veremos luego. Entonces, en estos momentos, pues ya Napoleón domina todos los estados alemanes, la Confederación del Rin, consigue recrear otra vez, no el reino de Polonia, pero sí el Gran Ducado de Varsovia. Ocupa la Confederación Helvética, crea el Reino de Italia, el Reino de Nápoles se lo arrebata a los Borbones, primos de los Borbones españoles, y España pasa a ser prácticamente, como dice aquí, un estado vasallo. Se pone en marcha la invasión de Portugal, y por el Tratado de Fontainebleau, en octubre de 1807, las tropas francesas entran libremente en España, cruzan los Pirineos e invaden Portugal, ya lo saben ustedes, además con ayuda de tropas españolas. La corte portuguesa abandonó por mar, aconsejada por los británicos, Portugal, ordenó al ejército portugués que no resistiera para evitar destrucciones en el país, y ya saben que marchó a Brasil. El problema fue, como conocen ustedes, que si el acuerdo contemplaba la entrada de un cuerpo de ejército francés, unos 30.000 hombres, para invadir Portugal, el problema fue que cuando entraron los 30.000 siguieron entrando soldados franceses, hasta 4 cuerpos de ejército, y curiosamente empezaron a ocupar las plazas fuertes fronterizas españolas, desde el castillo de Figueras, la fortaleza de Pamplona, Jaca, la fortaleza que se estaba prácticamente acabando de construir en el desfiladero de Pancorbo, que se había ordenado construir después de la guerra de la Convención, cuando los franceses casi habían llegado, los ejércitos de la Revolución, hasta Miranda de Ebro, y entonces el gobierno español pues ve que esto es una invasión, pero claro, el pueblo en estos momentos empezó ya la discordia abierta entre Fernando y su padre, Carlos IV, y el pueblo español, azuzado por el partido fernandino, que empezó a difundir la noticia de que los franceses venían a ayudar al príncipe Fernando en contra de Carlos IV y de Godoy. Por eso al principio, en 1808, se recibe el pueblo español, incluso el pueblo de Madrid, antes de ver lo que estaba pasando en Bayona, recibieron amablemente a los franceses. Luego eso, a los pocos meses, fue cambiando la opinión del pueblo cuando vio primero lo que estaba pasando y que estos franceses venían, pues, en un plan tan soberbio y conquistador, prácticamente pisando tierra conquistada, que bueno, los españoles, con el carácter que tenemos, por las buenas todo, por las malas la gente empezó ya
a empezar a mirar muy mal a estos aliados, en teoría, que no se sabía que venían porque Portugal ya estaba ocupado. Bueno, como ven ustedes aquí, pues ya el general Junot había ocupado Portugal con la ayuda de tropas españolas, pero en abril-mayo de 1808 había 30.000 franceses en Madrid, al mando del general Murat. El general Bessiers ocupaba también toda la ruta de entrada desde Irún hasta la zona de aquí de Valladolid, y tropas francesas también habían entrado pues a Barcelona. Y había un cuerpo francés, el que luego protagonizará la victoria española de Bailén, que tenía como destino llegar hasta Cádiz para conectar allí con los buques franceses restos de la derrota de Trafalgar. Y en estos momentos el ejército español, pues como estábamos en guerra por Inglaterra, todo el centro peninsular estaba prácticamente desguarnecido. Las tropas españolas estaban por las costas y en los archipiélagos. En estos momentos hubo un poeta español, dramaturgo también, Juan Bautista de Arriaza, que escribió un poema viendo lo que se avecinaba. Y también Goya parece ser, aunque ahora hay algunos críticos de arte que dicen que el Coloso no es de Goya, pero hizo la profecía de que esto pintaba muy mal. Y había una leyenda que decía que en los Pirineos habitaba un gigante, el espíritu de España, que si un día España era invadida, ese gigante se levantaría a defender España. Y Arriaza hace este poema precisamente en las semanas previas al 2 de mayo, porque la gente empezaba a barruntar ya que aquello no iba a acabar bien. El ejército español, en este grabado que tenemos, francés de época, pues bueno, era un ejército pequeño. Esa cifra que ven ustedes ahí incluso era la cifra teórica. Todos los países en época de paz pues recortan los gastos militares. El ejército español era un ejército para lo que era España en aquel momento, pues bueno, era un buen ejército. Tenía el problema, como la Armada, la falta de dinero. Saben ustedes que la mitad de la caballería española estaba sin monturas, muchos regimientos estaban en cuadro, y además el ejército español de los Borbones había sido adiestrado desde la época de Carlos III en la táctica y la estrategia prusiana. Cuando Napoleón se pasa por encima de los prusianos en 1805 en Jena, todos los países de Europa quedan admirados diciendo: vale, sí, que había vencido a los austriacos, pero a los prusianos. Y en el ejército español los generales pues empiezan a pensar como que no les llega la camisa al cuello, ¿no? Porque tienen un ejército que está adiestrado en una táctica que ha quedado ya anticuada. Eso los generales españoles más jóvenes pues ya lo barruntaban. Incluso Godoy había mandado asesores militares españoles a las cortes de Europa a conocer los ejércitos europeos y sobre todo el ejército francés. Uno de ellos, el Casapalacio, que era el coronel de voluntarios del Estado, que luego lo veremos que luego se hizo afrancesado. Y Godoy ya dio órdenes de empezar a cambiar la táctica del ejército español y empezar a adaptar lo que llamaban en los regimientos españoles la táctica moderna, que era el modo de combatir francés. Pero claro, eso tuvo muchas resistencias, porque los oficiales viejos de los regimientos y muchos militares, incluso contrarios a Godoy, no querían cambiar su método de táctica militar. Y hay el caso de un brigadier que estaba en Mallorca, el brigadier Francisco Cabrera, que le llegan a denunciar luego, en junio de 1808, sus oficiales por afrancesado, porque quería enseñarles la táctica moderna. Entonces, pues bueno, al final ya saben ustedes que una orden del gobierno sale de un ministerio, pero que eso se cumpla, la administración es muy lenta en conseguir que, en este caso, los mandos del ejército vayan adaptándose a eso. Y al ejército español le sucedió que la guerra empieza cuando tiene la mitad de los regimientos todavía que siguen el adiestramiento prusiano, que ya era obsoleto, y otros que estaban empezando a adoptar el adiestramiento francés. Bueno, en toda esta situación, cuando los franceses están ya en Portugal, entrando por España, que no se sabe a qué vienen, tienen lugar los sucesos de Aranjuez,
tampoco vamos a pararnos mucho en ellos, pero bueno, saben ustedes que el partido fernandino, una serie de nobles y aristócratas que no soportan esa dictadura ministerial ilustrada del duque de Alcudia, de Godoy, preparan una conspiración, simplemente pues era como hasta el tópico de comerle la cabeza al príncipe Fernando de que tus padres te quieren más a Godoy que a ti, incluso le van a nombrar rey y a ti te van a desheredar. La cosa es que Fernando, que sentía un odio patológico hacia Godoy, y luego ese odio lo transmitió a sus padres, pues se lo empezó a creer, se lo empezó a creer y aceptó esa conspiración, y con la ayuda de una serie de nobles, entre ellos la propia Guardia Real y los guardias de corps, que no defendieron a Carlos IV, sino que se pusieron de parte del príncipe heredero, tiene lugar ese motín en el pueblo de Aranjuez, generosamente financiado en las tabernas también por miembros del partido fernandino, y aquí pues Carlos IV se vio obligado a abdicar, a cesar a Godoy, que ya saben que se ocultó durante un día en un desván hasta que luego fue detenido y salvado de ser linchado por la multitud en Aranjuez. La persona más odiada de España pues fue detenido y con grave riesgo de su vida. En Madrid, y eso se conoce menos, porque el motín de Aranjuez se celebra mucho en Aranjuez, pero es que en Madrid, cuando llegaron las noticias de lo de Aranjuez, el pueblo se echó a la calle y asaltó las casas, el Palacio de Godoy, las casas de todos los familiares y miembros de la administración de Godoy. Los godoístas fueron asaltados por todo Madrid y durante 2 días el pueblo se hizo con el poder en las calles en Madrid. Y las autoridades, pues claro, estaban esperando a ver si lo que había pasado en Aranjuez era cierto, que el nuevo rey era Fernando o no. Entonces, durante 2 días aquí incluso el gobierno dejó hacer y hubo bastantes tumultos por las calles de Madrid. Y ese es el primer 2 de mayo de los madrileños, el de que tiene lugar en los días 21, 22, 23 de marzo de 1808. Y el pueblo de Madrid ve que puede apoyar al príncipe Fernando, al nuevo rey, y que el pueblo tiene algo que decir también para cambiar la situación política de España. Por eso, 2 meses después, cuando vea lo que está pasando en Madrid con las tropas francesas y que parece que a Fernando le han hecho una encerrona en Bayona, el pueblo se echa a la calle, como había hecho 1 mes y medio antes en el motín de Aranjuez, también aquí en las calles de Madrid. Bueno, eso es la proclamación de Fernando en la Plaza Mayor de Madrid. Faltaba un trozo de plaza que se había quemado en un incendio unos años antes, y bueno, en toda España se celebró con gran alegría el cambio de Carlos IV a su hijo, a Fernando. Se le había, sobre todo la Iglesia, los sacerdotes, el bajo clero, habían predicado pues las bondades de este príncipe Fernando, que como un Mesías iba a traer la paz y el progreso a España. Luego ya veremos que no fue tal. Tal es así que luego ya el 26 de marzo Fernando entra en Madrid, es aclamado por el pueblo. Ya saben ustedes esa moda española, que la gente se quitaba su capa para que el caballo pasara por encima de ella, ahí vemos. Y Fernando pues se encuentra ya en Madrid, rey. Incluso el Consejo de Castilla no podía ser Fernando rey mientras no fuera proclamado por las Cortes. Las Cortes, que ya solo se reunían desde la época de los comuneros, solo se reunían para proclamar al nuevo rey o en situaciones muy especiales, pero la avalancha popular y el apoyo de la nobleza y del ejército fue tan grande, nadie salió en favor de Godoy ni de Carlos IV, que el Consejo de Castilla claudicó, sería como el Tribunal Constitucional hoy, y aceptó los hechos, que Fernando era rey. Pero claro, Fernando no las tenía todas consigo hasta que Napoleón no le reconociera como rey de España, porque además tenía ya casi 100.000 hombres, 100.000 soldados en el país, no se sentiría seguro. Dentro de toda esta comedura de tarro, y perdónenme la expresión coloquial, que tenía Fernando en la cabeza, había contribuido mucho este personaje tan nefasto de la historia de España, el sacerdote Juan Escóiquiz, que fue el que le estuvo durante meses, había sido su preceptor y le había estado sembrando la ponzoña del odio hacia sus padres y hacia Godoy.
con la vana esperanza de que cuando Fernando fuera rey, a él le nombrara como secretario de Estado, ¿no? Como un nuevo Mazarino o un nuevo cardenal Cisneros que gobernara España. Fue el principal culpable de convencer a Fernando que fuera a Bayona a quedar con Napoleón. Y el embajador francés en Madrid en estos momentos, claro, Napoleón cuando le llegan las noticias pues se enfada bastante, porque con Carlos IV lo tenía bien para incluso dar un golpe de mano y descabezar a los Borbones de España, porque Carlos IV no era querido por el pueblo español, pero Fernando sí. Entonces Napoleón siente que en el último momento le han cambiado el paso, le han cambiado los planes, y ahora hay un rey querido por el pueblo español en la corona de España. Y Napoleón empieza a mandar noticias al embajador francés de que él va a venir a Madrid y que va a reunirse con su gran amigo Fernando, y Fernando en estos momentos, que había enviudado, se estaba haciendo lo imposible por conseguir que Napoleón le diera a una de sus sobrinas o hermanas como nueva esposa. Si Napoleón le daba una mujer de la familia imperial bonapartista, ya pasaba a ser de la familia y ya lo reconocería como rey de España. Y esa fue una de las grandes equivocaciones de Napoleón, lleno de orgullo y soberbia. Si le hubiera aceptado a Fernando como rey, igual que los polacos murieron como carne de cañón en las guerras europeas, y los alemanes y los italianos, Fernando hubiera mandado a miles de españoles a morir con los ejércitos franceses hasta Moscú. Pero quitándolo, lo convirtió todavía más en un héroe para los españoles y encendió la guerra del pueblo español contra el imperio bonapartista. También dentro de esta camarilla de nobles, contrarios a Godoy, que apoyaron al príncipe de Asturias para el motín de Aranjuez, estaba el duque del Infantado, que estuvo luego también en Bayona y luego, bueno, estuvo en el bando de los patriotas, y es también una de estas personas que formaban el llamado partido fernandino. Y luego, pues, ministros de Carlos IV que aceptan a Fernando. Fernando fue rey entre marzo y el 6 de mayo de 1808. Pues ahí tenemos a Gonzalo Farril, secretario de guerra, un militar español de origen irlandés, Miguel José de Azanza, que era secretario de Estado de Hacienda, y bueno, Gonzalo Farril fue uno de los responsables que impidió que las tropas españolas acuarteladas en Madrid salieran el 2 de mayo a luchar con el pueblo contra los franceses. Al final solo salió una compañía del Regimiento Voluntarios de Estado, luego los Voluntarios de Madrid, y una compañía de artilleros del Parque de Monteleón. Fueron los únicos militares como cuerpo, como unidad, que combatieron a los franceses aquel día. Bueno, y estos ministros de Carlos IV aceptaron sin ningún problema a Fernando, se quitaron la chaqueta, y cuando Fernando abdicó en Bayona, se volvieron a quitar la chaqueta y cogieron la de José Bonaparte. Entonces eran estos típicos ilustrados, afrancesados, algunos con buena intención, pues pensaban que el gobierno de José Bonaparte podía ser bueno para España, y otros simplemente pues por cobardía o por mantener su posición, su riqueza, sus puestos de gobierno, y pensando que simplemente, pues como 2 y 2 son 4, pues España no podía derrotar al imperio bonapartista, que era una locura. Y luego hay que comentar también y dejar algo claro: los afrancesados no creían en las libertades del pueblo. Los afrancesados son típicos representantes del despotismo ilustrado. Entonces, para ellos el pueblo era la canalla de la que había que desconfiar. Sí, todo para el pueblo, pero al pueblo no hay que darle libertades ni poder de decisión. Los que creían en las libertades del pueblo fueron los patriotas liberales que estuvieron en Cádiz, luchando contra los franceses y también contra sus compatriotas absolutistas. Bueno, luego muchos de estos, años después, escribieron libros justificando lo que habían hecho, como las memorias de Miguel José de Azanza y Gonzalo Farril en París en 1815, o del propio Escóiquiz, contando que, bueno, que él había tenido buenas intenciones en llevar a Fernando a Bayona. Napoleón le dice a Fernando, primero le dice que va a venir a Madrid, que sí, que va a hablar del matrimonio con una de sus sobrinas o hermanas, luego le dice que no puede,
que van a quedar a mitad de camino en Burgos, que vaya a Burgos. Cuando Fernando llega a Burgos no está allí, le dicen que no, que tire más para arriba, que se lo va a encontrar en Vitoria. Cuando llega en Vitoria dice, mira, es que está en Bayona, tira ya. Muchos militares que iban con él, español, le dijeron, Majestad, no vaya, que nos la juegan. Él no lo creyó, tiró para allá y cuando llegó allí, pues ya como el pájaro en la jaula. Tampoco luego opuso mucha resistencia a la abdicación, ¿no? Bueno, esto es un dibujo aéreo de Madrid en el siglo XIX, ahí con el Palacio Real, una ciudad ahí en medio de la meseta, y muy querida por los madrileños, ¿no? Como dice ese viajero inglés, ya comenta a principios del XIX que los madrileños llamaban a su ciudad pues el cielo, ¿no? Que viviendo en Madrid no te hacía falta ir a ningún lado ni conocer nada más. La administración militar de España, pues España estaba dividida en capitanías generales y Madrid pertenecía a la Capitanía General de Castilla la Nueva. En Madrid estaba, tuvo su sede, estaban los Reales Colegios de Cirugía Militar, la Academia de Ingenieros de Alcalá, etc. Bueno, y más o menos esto era el Madrid de la época. Aquí está la Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Retiro, Atocha, el Palacio Real, y se acabó. Madrid era solo esto. Incluso tenía un muro que la rodeaba, una tapia de 2-3 metros de altura, no era más. No tenía finalidad defensiva, sino simplemente legal, administrativa, de dejar separado donde empezaba el campo y donde empezaba la ciudad, y para canalizar la entrada de viajeros y mercancías por las famosas puertas de Madrid, donde estaban los celosos funcionarios municipales cobrando los impuestos por las mercancías que entraban en la ciudad, ¿no? No sería ya hasta finales de la primera mitad del siglo XIX, pues ya cuando se empezó a desarrollar el Paseo de la Castellana y Madrid empezó a crecer pues hacia sus ramales exteriores. Bueno, en Madrid se concentraba la nobleza española, la nobleza cortesana, que ya con los Austrias deja de vivir en sus estados, en sus provincias, y pasa a vivir en la corte. Grandes de España, altos funcionarios, militares. Aquí tenemos el Marqués de Astorga, pintado por Goya, que fue de los pocos miembros de la alta nobleza que supo mantener la dignidad en medio de lo que estaba pasando, el cambio de dinastía. Y bueno, pues nada menos que 64 grandes de España vivían en Madrid, cada uno de ellos con su palacio en Madrid, su casa solariega, sus criados, su pequeña corte. También estaban, como les dije, pues estos academias y reales colegios de medicina y de cirugía del ejército. Y bueno, también pues 4.000 eclesiásticos, 100 iglesias, 70 conventos, 17 hospitales, que la mayoría estaban todos en manos de la iglesia, y era pues como les digo, pues bueno, una ciudad en ese aspecto que concentraba lo que era la monarquía española, ¿no? 6.500 funcionarios, casi 15.000 artesanos, y bueno, un lugar de clases acomodadas. Luego el pueblo, que son los que de verdad participan en el 2 de mayo, en aquella época, pues bueno, se contabilizaban registrados pues 6.200 obreros y jornaleros, familias de obreros y jornaleros, ¿no? En estos retratos de Goya, los artesanos, chisperos y manolos de los barrios de Lavapiés y Maravillas, ¿no? También muchos forasteros, la guarnición militar y una taberna por cada 125 madrileños. Eso somos españoles, que no nos falte, ¿no? No habría libertades, tal, pero por lo menos los reyes sabían que al pueblo le tenían que dejar su taberna, sus corrillos, y bueno, estas estampas de la época, del pueblo llano, aguadores por las calles de Madrid, pues llevando el líquido elemento, etcétera. Y luego en esta época ya por las calles de Madrid tú podías distinguir rápidamente pues la gente de clase media alta, clase alta, los que vestían a la moda francesa, muchos de ideas ilustradas, luego afrancesados, y los que en reacción a tanto francés y tanto afrancesamiento y tanta ilustración,
pues salió ese movimiento castizo español, que era precisamente eso, el casticismo, vestir a la moda española, y bueno, y que ya está bien de tanto francés y tanto afrancesamiento. Bueno, el teatro era muy importante también en Madrid, una figura destacada de la época, el gran Isidoro Máiquez, que también se vio envuelto en los combates del 2 de mayo, y bueno, las puertas de Madrid, la puerta de Alcalá, que verdaderamente hacía la función de puerta. Aquí al lado pues había un puesto militar con funcionarios y soldados de la guarnición, y por aquí se controlaba, era una de las tantas puertas que tenía Madrid por las que entraban los viajeros, se registraban, y sobre todo las mercancías que entraban y salían de Madrid. El Palacio Real, que a veces lo olvidamos, es el Palacio Real más grande de Europa continental que está en una ciudad. Y bueno, era un palacio desde el que se gobernaba pues un imperio de dos mundos, ¿no? Con los soldados de la Guardia Real, la famosa puerta de la Arquería, de la Armería Real, que hoy ya no existe, esta que ven ustedes aquí, y que bueno, vio los combates populares de la mañana del 2 de mayo. La Fuente de las Cibeles, con el Palacio de Buenavista, hoy la sede del Estado Mayor del Ejército. Y bueno, aquí tienen cómo era la Puerta del Sol en aquella época, mucho más estrecha de lo que es hoy en día, y con algunos edificios como tenemos aquí el Hospital del Buen Suceso, y este otro, el Convento de San Felipe en Real, que hoy ya no existen. Aquí es donde estuvo durante muchos años arriba el cartel de Tío Pepe. Entonces, aquí en el 2 de mayo hubo combates terribles, los madrileños se refugiaron en la iglesia, echaron abajo las puertas los franceses y masacraron incluso a los civiles que estaban dentro de la iglesia. Entonces, bueno, este fue uno de los lugares capitales de la revuelta popular del 2 de mayo. La Casa de Correos, sin la torre del reloj que conocemos hoy, y bueno, aquí la tenemos en aquella época sin tenerle la torre del reloj. Y el Hospital del Buen Suceso, que está donde lo habíamos indicado. La guarnición militar que había en Madrid, pues eran pocas tropas, eran 3.000 hombres, a los que además, como les digo, se les impidió legalmente, se les dio órdenes de que las tropas no salieran a la calle, prohibido salir, acuartelados. Y además, como no se fiaban, les retiraron las municiones. La Compañía de Voluntarios de Estado que combate en Monteleón con los artilleros pudo combatir con los artilleros porque el sargento mayor, que se olía el pastel, llevó en los sacos del pan a Monteleón, llevó cartuchos contraviniendo las órdenes del marqués de Casapalacio, que había dado orden de que no se dieran, que los soldados estuvieran con las cartucheras vacías, por si había algún follón que no pudieran disparar contra los franceses. Bueno, pues en aquel momento estaban de guarnición en Madrid los voluntarios de Estado, que es el uniforme de voluntarios de Madrid, pero a raíz de unas investigaciones hace unos años se ha descubierto que este no era el uniforme que llevaban. Usaban el uniforme azul antiguo, y estaba también el batallón de ligeros de Aragón. Estas son las tropas que había en Madrid. Figuran unos 4.800 hombres, pero apenas rebasaban los 3.000. Estaban los guardias de corps, la guardia de alabarderos, 2 batallones de la Guardia Real Española, de la Guardia Española y de la Guardia Valona, el regimiento de infantería voluntarios de Estado, 1.000 hombres acuartelados en Madrid, los voluntarios de Aragón, 780 hombres, 2 regimientos de caballería, los dragones del Rey y de Lusitania, que luego ya veremos, los dragones del Rey estuvieron a punto de salir a las calles a caballo, a luchar contra los franceses, y no pudieron salir porque se plantó el coronel delante de las puertas del cuartel, porque querían salir a combatir, y no pudieron salir. Por eso no figuran en las glorias del 2 de mayo. Había una compañía de granaderos de infantería de marina, que eran la antigua guardia de Manuel Godoy, y estos son los artilleros de Daoiz, una compañía de artillería que estaba en el parque de Monteleón. Luego 4 compañías de inválidos, soldados ya retirados que no podían hacer servicio activo y hacían un servicio menor de guarnición, y una compañía de fusileros guardabosques que eran los que cuidaban
los alrededores de Madrid, las zonas de caza del rey. Y esto se sabe que cogieron sus escopetas y lucharon durante el 2 de mayo con el pueblo contra los franceses. Bueno, la compañía de artillería que luchó en Monteleón, en Madrid había solo una compañía de artillería, de guarnición, eran unos 120 hombres, ¿no?, con 6 piezas, y estaban en Madrid con carácter rotatorio. Había 4 regimientos de artillería en España, entonces cada año un regimiento mandaba a una de sus compañías a estar de guarnición en Madrid. Y en 1808 la compañía que estaba era la del tercer regimiento de guarnición en Sevilla. Eran artilleros, la mayoría eran andaluces, incluso Luis Daoiz era de origen navarro, pero la hablaba con acento andaluz porque era nacido en Sevilla. Bueno, aquí está el organigrama de la artillería española, los 4 regimientos de artillería que había, el primero en Barcelona, el segundo en Cartagena, el tercero en Sevilla, el cuarto en La Coruña y un destacamento en la Academia de Segovia. Y luego siempre había una compañía destacada en Madrid, como les digo. Estos son los artilleros, esto es el organigrama de un regimiento español de artillería y estos son los artilleros que combaten en Monteleón. Esta es otra imagen de los soldados españoles de la época. Contaban los franceses que cuando entraron en España, que entraban ellos con toda su fanfarria y los uniformes franceses, ya saben ustedes, pues parecía que, bueno, iban a una ópera y tal. Y decían que los soldados españoles les miraban y no se afectaban, ni se asombraban ni se asustaban. Los miraban tranquilamente y decían que, bueno, sí, hablaban con ellos, decían, sí, bueno, vuestro ejército es mejor que el nuestro, pero nosotros no es culpa nuestra, son quienes nos gobiernan. Pero bueno, que no tengamos que luchar un día unos contra otros, como luego al final pasó, ¿no? Bueno, con trabajos de investigación que se hicieron en el 2007, se sabe que muchos regimientos todavía llevaban el uniforme antiguo de 1804, que la ANE española es el que llevaban los de Bailén, los del regimiento La Reina. Bueno, pues los voluntarios de Estado que murieron en Monteleón no llevaban nuestro uniforme blanquillo, usaban el azul todavía. Aquí están los voluntarios de Estado. Por un documento del Archivo Histórico Nacional se pudo localizar que era así. Bueno, aquí está el uniforme de los inválidos, las compañías de inválidos, unos soldados españoles del brazo paseando por Madrid sin saber lo que iba a ocurrir el día siguiente. Y aquí están, pues bueno, la Guardia de Alabarderos española, que se tuvieron que emplear a fondo en la mañana del 2 de mayo para evitar que los combates pasaran adentro del palacio, y la Guardia, un granadero, un oficial y un soldado de la Guardia Española, de la Guardia Real. Estas unidades, que parecía que eran para desfile, luego en la Guerra de Independencia fueron unidades de élite y combatieron muy bien a lo ancho y largo de la Guerra de Independencia. Los grabados de época del Estado Militar de 1807, las guardias de corps, que estos serían los mosqueteros de Alejandro Dumas, del rey de Francia, pues los españoles, los reyes de España, tenían las guardias de corps y la Guardia de Alabarderos. Y los regimientos de dragones que había en Madrid, los dragones saben que eran soldados en teoría adiestrados para combatir a pie y moverse a caballo, aunque en esta época el ejército español, ya los dragones solo combatían a pie. Dile tú a un soldado que va a caballo que baje a combatir a pie. Eso ya se sentían de caballería y no había manera, ¿no? Bueno. Y los franceses entran en Madrid con Murat en estos días y, como les digo, fueron bien recibidos por los madrileños porque pensaban que venían a ayudar precisamente a Fernando contra Carlos IV y contra Godoy. Su comandante en jefe, general Murat, cuñado de Napoleón, pues se alojó en el Palacio de Grimaldi a 300 metros del Palacio Real, para tener aquello controlado. Y a los pocos días de entrar en Madrid, el pueblo madrileño se empieza ya a escamar porque no van a ver a Fernando al palacio a reconocerle como rey. No quieren verlo. Y si le dicen algo, dice, coja usted su cortejo y vaya a Burgos, que le está esperando allí el emperador. El pueblo de Madrid, cuando ve que ni el embajador francés, porque esas cosas traslucían en Madrid, que ni el embajador francés ni Murat tratan a Fernando como rey de España,
la gente ya se empieza a mosquear y se empezaron a turbar los ánimos en Madrid contra los franceses, poco a poco, ¿no? En este periódico de la época, Le Journal de l'Impère, en Bayona, se da la noticia que el 20 de abril acaba de llegar Fernando, el príncipe de Asturias. Fíjense que no dicen rey de España. El periódico oficial del Imperio francés le dice príncipe de Asturias, y que se está esperando que llegue también Carlos IV al Palacio de Marsac en Bayona, que hoy está en ruinas porque luego en 1825 se incendió. Por lo menos ese episodio de los más vergonzosos, iba a decir de la historia de España, pero no, de la historia de la monarquía española, y yo les confieso que soy más bien monárquico, pues como se incendió, por lo menos es algo que nos ahorramos los españoles de ver y conocer. Bueno, los franceses entran en Madrid, pues prácticamente, como ven, estos 30.000 hombres de infantería, caballería, al mando de Joaquín Murat, gran duque de Berg, al que luego le llega la orden desde Bayona, firmada por Carlos IV, de que pasa a ser lugarteniente del reino, es decir, un virrey, hasta que ver qué pasaba con la corona de España, ¿no? Y luego aquí destacan también Emmanuel Grouchy, que fue el gobernador, queda como gobernador militar de Madrid y su periferia. Esto es una invasión, viene un ejército que es aliado y se permite nombrar un gobernador militar de Madrid, y el gobierno español no dice nada, y los generales españoles no dicen nada. Este Grouchy es el famoso que luego llegó tarde en Waterloo para ayudar a Napoleón, y por eso cayó el primer imperio, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, el ejército imperial francés era una máquina, el mejor ejército de su época, el ejército de un país rico, muy poblado, que además había conquistado media Europa, y el ejército imperial francés, el 40% de sus integrantes no eran franceses, eran prusianos, eran austriacos, eran de los estados alemanes, napolitanos, polacos, belgas, holandeses, y luego ya saben que incluso llegó a haber a la fuerza incluso españoles en la invasión de Rusia, el José Bonaparte, y luego incluso la Legión Portuguesa, ¿no? Bueno, pues llegan aquí a España con sus brillantes uniformes, y aquí empiezan a pasar ya cosas raras, ¿no? Todo era poco para complacer a Murat. Entonces cuentan que Murat, visitando la Armería Real, vio allí la espada de Francisco I, que había perdido la batalla de Pavía, y dijo: ¡ay, qué espada más bonita! ¡Ay, pues cuánto me gustaría tenerla! Bueno, pues faltó que lo dijera, y por la noche ya la Junta de Gobierno español, hay que regalarle la espada de Francisco I a Murat, hay que tener contentos a los franceses. Bueno, eso cuando se supo, pues causó una impresión en Madrid, como se pueden ustedes imaginar, y en el resto de España, ¿pero qué hace nuestro gobierno? Esto ya es la ignominia total. Cuentan que le dijo la Junta de Gobierno al marqués de Astorga, que era alférez real, que le llevara él la espada a Murat, y el marqués de Astorga dijo que él no, que semejante indignidad que no la hacía, pero es igual. Fue Murat a por ella, y allí salió de la Armería Real enseñándole la espada de Francisco I a sus tropas, ¿no? Entonces, pues bueno, como les digo, todo esto, el pueblo de Madrid, que había recibido bien a los franceses, empezó a ver que les estaban conquistando, y que su gobierno no hacía nada. En la Gaceta de Madrid de todo esto, pues no pasaba nada, mirando para otro lado. La última Gaceta de Madrid, el 2 de mayo, fue el lunes. Bueno, pues la Gaceta del viernes simplemente sacaba noticias de toda Europa, y haciéndole la pelota a los franceses, salía el anuncio de que se vendían en varias librerías de Madrid, imprentas de Madrid, un grabado de la coronación de Napoleón, de grabado hecho a partir del cuadro de David, ¿no? O sea, hasta la Gaceta de Madrid, por orden del gobierno, no hay que besarle los pies a los franceses. Bueno, pues aquí aparece el anuncio, que se vende por 48 reales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en aquellos días, pues ya la tensión empezó a estar cada vez más latente. En este dibujo de Dionisio Cueto, en el libro El 2 de mayo contado para todos, se cuenta un hecho que sucedió, que el propio Daoiz, con varios oficiales españoles, estaban en una taberna, aparece aquí Daoiz,
Y en la mesa de al lado estaban unos franceses pues despotricando, bebiendo y hablando, oficiales franceses, altos oficiales, riéndose de los españoles como tierra conquistada, ¿no? Evidentemente los militares españoles, que todos hablaban francés porque era la lengua europea de la época, pues se levantaron indignados y Daoíz le dijo 4 cosas al francés y aquello pues acabó en un duelo. Se nombraron incluso los padrinos 3 días antes del 2 de mayo. Lo que pasa que enseguida que llegó la noticia de esto al alto mando militar español, ordenó a Daoíz y al resto de los oficiales que se fueran al cuartel y que no salieran del cuartel, que de duelos nada, que no se hacía nada, pero para que vean ustedes cómo estaban las cosas. Y durante aquellos días, pues bueno, en los mesones de Madrid pues empezaron a formar corrillos y bueno, en los libros del 2 de mayo se comenta que hubo una conspiración cuando viendo que esto pasaba y Fernando antes de salir para Madrid había dejado unas vagas instrucciones de que si aquello salía mal que se declarara la guerra a los franceses, pero claro, aquello quedó en aguas de borrajas y se especula que hubo una conspiración, la famosa conspiración de los artilleros, en los que estaba Daoíz, Pedro Velarde y varios mandos militares del ejército español y de guarnición, que habían además, dentro del partido fernandino, mandando emisarios a todas las provincias de España, que si pasaba algo en Madrid había que levantarse en armas. Lo que sucedió es que estos militares que estaban preparando este golpe de mano para luego enseguida traer tropas españolas a Madrid y echar a los franceses, le fueron a contar esto pues a su jefe, a O'Farrill, el secretario de guerra español. Y este les escuchó, dijo, muy bien, les felicito por el plan, déjenmelo aquí, váyanse al cuartel. Y al día siguiente llega la orden de quitarle los cartuchos a todas las tropas españolas en Madrid. O sea que el propio ministro O'Farrill les había traicionado y ya estaba poniéndose de parte de los franceses. Bueno, en Bayona se encuentran por primera vez desde lo de Aranjuez Carlos IV y el buena pieza de su hijo Fernando, y tienen allí lugar, luego incluso estuvo la madre, y cuentan que, bueno, tuvieron allí lugar unas escenas y perdón por la expresión, a ese honrado oficio de verdulero, verduleras, pero bueno, unas escenas tremendas delante de Napoleón, ¿no? Que la madre casi le saca los ojos a Fernando. Napoleón, cuando vio aquello, por una parte dijo, madre mía, en manos de quién está España, qué reyes tiene. Y Napoleón, dentro de su soberbia, dijo, bueno, pero es que claro, los españoles no sabían cómo eran sus reyes, ni tenían por qué saberlo, ni el espectáculo que estaban dando. Esto es lo último que pensaban ellos a la hora de la verdad, era en qué iba a ser de España o de los españoles, ¿no? Entonces, Napoleón, lleno de soberbia, pues llegó un momento que dijo, mira, les quito el trono de España, y es más, los españoles hasta se van a poner contentos y me lo van a agradecer, les voy a dar a mi hermano José como monarca de España. En Madrid, pues la situación se fue calentando bastante, y sobre todo también entre esta gente, los trabajadores, los artesanos, los manolos. Había 2 grupos de artesanos en Madrid, se les llamaban los manolos y los chisperos, y estos, como no había fútbol en la época, se estaban enfrentados porque unos eran manolos y otros eran chisperos. Estos como los del Madrid, los del Atleti o así, pero igual. Los manolos eran artesanos de los barrios bajos de Madrid, de Lavapiés y Maravillas. Eran los carniceros, zapateros, carpinteros, hojalateros, traperos, castizos. Eran artesanos de trabajos más bien humildes. Y luego los artesanos ya cualificados, a eso se les llamaban los chisperos, de los barrios altos de Madrid, del Barquillo, etc. Y eran los herreros, cerrajeros, ebanistas, sastres. Eran artesanos de más dinero, que manejaban más, ¿no? Bueno, pues estos, cuando llegó el 2 de mayo, ese día decidieron no pelearse entre ellos y juntarse para atacar a los franceses, los manolos y los chisperos. Aquí tienen el Palacio Real, como era en aquella época, no existía toda esta plaza que existe hoy, ni el Teatro Real. Aquí estaba el cuartel de la Guardia Valona, el Arco de la Armería. Bueno, pues aquí tuvieron lugar los primeros hechos que dieron comienzo al estallido del motín popular del 2 de mayo. Ese hecho fue que cuando ya habían salido de Madrid, ya hace unas semanas, Fernando y sus padres,
Y Godoy, pues Napoleón dio orden a Murat de que cogiera a los últimos infantes que había en Madrid, que los podía usar los patriotas españoles para resistir el cambio de dinastía, los metieran en un carruaje y para Francia. Esos eran pues el infante Francisco de Paula y la hija mayor de los reyes, María Luisa de Borbón, ¿no? Entonces ya saben ustedes que cuando les arrestaron, porque fue un arresto, en la mañana del 2 de mayo, los quisieron meter en el carruaje, el pueblo que estaba allí arremolinado, y durante días el pueblo, muchos estaban en la casa de correos esperando que llegara el correo de Francia, a ver qué noticias venían de Bayona, a ver si ya Napoleón había reconocido a Fernando como rey, y no llegaba esa noticia, y no llegaba esa noticia, y los franceses cada vez con más chulería por las calles de Madrid, y viendo lo que pasaba. Entonces ya cuando ven lo que está sucediendo, que se llevan a los infantes, pues es cuando estalló ya la revuelta. Y ahí dicen que el que empezó todo pues fue un cerrajero, un artesano de estos, un chispero, José Blas Molina y Soriano, que cogió un arma y arengó a los madrileños de que se echaran agarrando los caballos y cortaran las cinchas del carruaje porque se llevaban a los infantes. Y allí empezó ya un acoso contra las tropas francesas, a tirarles piedras, y allí empezó luego el combate, ¿no? Aquí aparece otro artesano, José Amador, que es uno de estos, puede ser uno de los que aparece fusilado en el cuadro de Goya, fusilado en la montaña del Príncipe Pío. Y en ese momento, pues bueno, los franceses que había allí tuvieron que salir corriendo hacia el palacio, y a muchos no los lincharon porque la Guardia Española, aquí había un teniente de las Reales Guardias Valonas, Alejandro de Coupigny, que aunque tiene un apellido francés era español, pues pararon al pueblo amotinado, porque si no linchan a varios oficiales franceses. Pero aquello ya se desató con violencia, los franceses respondieron con fuego, con la caballería, una pieza de artillería, y aquello ya como decimos en español, se desmadró, ¿no? Se salió de madre el cauce del río. Y enseguida, pues eso se contagió, lo que había pasado, y este es el plano que tienen ustedes ahí, que obsequio de voluntarios de Madrid. Aquí tienen pues todos los lugares donde hubo estallidos de violencia, combates en torno al Palacio Real, luego llegó rápidamente, bueno, ahí en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, aquí tienen el cuartel de Monteleón, en la zona de Cibeles. Y luego enseguida, y Murat estaba aquí, este es el Palacio de Grimaldi, aquí estaba Murat, él ve lo que está pasando, oye los disparos, el griterío, y enseguida salen correos del Palacio de Grimaldi a caballo hacia las tropas francesas que están en los alrededores de Madrid. Entre ellos estaban aquí en el Palacio del Retiro la división de caballería de Grouchy. Entonces, como en un reloj, o en una radio, en una rueda de una bicicleta, los radios empezaron a las 2 horas, empezaron a llegar las tropas francesas, entrando pues por la Puerta de Alcalá, por la Puerta de Atocha, la puerta de Toledo, etcétera, y convergiendo hacia el centro de Madrid para triturar a los amotinados, a los madrileños. En estos combates, pues bueno, hay Pérez de Guzmán, este famoso historiador que en 1908 publicó esa gran obra sobre el 2 de mayo, que yo, bueno, fui revisando todo lo que él había visto y comprobándolo y encontrando datos nuevos, pues un hecho terrible, un niño, Manuel Núñez de Gascón, que estaba allí pues en el Palacio Real tirando piedras a los franceses, pues acabó muerto por un valeroso jinete polaco y a la vista de su madre, que lo estaban mirando desde el balcón. Bueno, esto simplemente es un boceto que lo encontré el otro día de cuando escribí esto en el 2007. Eso que tienen ahí es fruto de varios planos como estos, fotocopias, leyendo, apuntando, anotando, usando colores distintos y poniendo los nombres de los mandos franceses que iban convergiendo hacia el centro de Madrid y donde había combates. Una cosa que me llamó la atención, y habla muy bien de Madrid, de los madrileños y de sus alcaldes, es que las calles de 1808 prácticamente están todas hoy, no les han cambiado los nombres. Tú ves un combate en la calle de tal, vas al callejero de Madrid y está allí la calle.
no le han cambiado el nombre. Y eso es una cosa y a veces nombres muy comunes, la calle El Pozo, la calle El Pez. Y eso habla muy bien de cuidar la historia de Madrid en este caso. Bueno, muy pocos nobles, ninguno, casi combatieron el 2 de mayo. Solo hay una excepción, un joven oficial español de infantería, Joaquín Fernández de Córdoba, Pacheco y Tellez de Girón, con esos apellidos era noble, era grande de España, era duque de Arión y marqués de Malpica. Bueno, pues era capitán de infantería, con 19 años, lógicamente siendo grande ya era capitán, ¿no? Bueno, pues él, perdón un momento, cuando ve lo que está pasando y que llegan tropas que van a pasar, francesas, que van a pasar el puente de Toledo, vio que los vecinos se estaban allí juntando, poniendo barricadas, salían los vecinos con las escopetas, las mujeres pues con cuchillos, navajas, poniendo agua a hervir, y se puso al frente de ellos y combatió, consiguió pararlos durante 20 minutos a un escuadrón de coraceros franceses y combatió allí, salió vivo y luego siguió luchando durante la Guerra de Independencia, en 1814 era brigadier. Llegó en época de Isabel II a ser mariscal de campo y comandante de la Guardia de Alabarderos. Bueno, pues fue el único noble grande de España que combatió el 2 de mayo, uniéndose, como dice Espronceda, a la canalla, a la chusma. Bueno, en esos combates junto al puente Toledo murió también un preso que era natural del Perú, de Arequipa, Mariano de Córdoba, que a pesar de ser un preso penado estaba allí trabajando en unas obras que obligaban a trabajar a los presos. Cuando vio lo que pasaba, se unió al pueblo y luchó también contra los franceses y murió allí. Y luego algo que fue notable es que pasando la puerta de Toledo y subiendo por la calle de Toledo hacia la Plaza Mayor, los que se liaron a tiros y a navajazos con la caballería francesa fueron las mujeres. Murieron muchas, pararon a los franceses también durante unos cuantos minutos y bueno, cuentan que las mujeres atacaban a los caballos clavándole las navajas en las patas de los caballos, en las articulaciones para tirar a los jinetes, a los coraceros y luego degollando a los coraceros, pero claro, no paraban de llegar más jinetes franceses y murieron muchas mujeres, como veremos luego la lista. Y luego tenemos aquí el Parque de Artillería de Monteleón, verdaderamente el Monte de los Leones. Aquí acababa Madrid en aquella época, aquí estaba el cuartel de voluntarios de Estado, luego los voluntarios de Madrid, y este era el cuartel de Monteleón, un antiguo palacete comprado por la Secretaría de Guerra para guarnición de la artillería española que estaba en Madrid, y esta es la famosa puerta de Monteleón que sigue estando hoy en su lugar, lo único que queda del antiguo cuartel. En esta foto antigua aparece cuando fueron derribando el cuartel de Monteleón y bueno, por lo menos dejaron la puerta de entrada, como ven aquí. Bueno, y en Monteleón destacaron estos dos capitanes de artillería, Luis Daoiz, que era sevillano, de origen navarro, y Pedro Velarde, que era cántabro. Verán ustedes, si lo distinguen, que aunque son artilleros, tienen uniformes distintos, porque Pedro Velarde era del Estado Mayor de la Artillería, era un chaqueta verde. Pedro Velarde, decían sus mandos, que bueno, era una persona muy preparado, hablaba idiomas y tenía un cerebro privilegiado. Entonces los militares que destacaban mucho en sus promociones los mandaban al Estado Mayor, eran los cerebros pensantes. Y aquí en Madrid estaba la Dirección Técnica de Artillería, la que estudiaba pues la renovación de armamento, de las unidades, los proyectiles, las pólvoras, todo. Bueno, Pedro Velarde cuentan que era un hombre muy exaltado, había estado en la conspiración esta de los artilleros, luego había fracasado todo, y cuentan que estaba en su despacho, estaba por aquí, despacho de la Secretaría de Artillería del Ejército Español. Cuando oyó los combates, los tiros que llegaban desde el Palacio Real y las calles que se iban aproximando, sucedió que una avalancha de madrileños se presentó a las puertas del cuartel de Monteleón, golpeando las puertas y pidiendo a los militares españoles que las abrieran, que querían armas, que les dieran armas, que lucharan con ellos contra los franceses. Las puertas del cuartel de momento siguieron cerradas, porque 2 días antes
O'Farrill había mandado allí a una compañía de infantería francesa para controlar a los artilleros españoles. Entonces cuentan que en este momento pues ya Pedro Velarde ya no aguantó más, estaba en su despacho, cuenta su superior, el coronel Navarro, que Velarde rompió la pluma con la que estaba escribiendo y le dijo a su coronel: mi coronel, esto no puede ser, vamos a luchar y a morir, venga, a luchar contra los franceses, yo me voy. El otro le dio orden de que no saliera y él no le obedeció, salió, cogió a dos escribientes, dos ordenanzas de artillería que estaban allí y le dijo: coged mosquetes, venid conmigo. Y Pedro Velarde fue corriendo aquí al cuartel de voluntarios del Estado y le pidió al coronel Casapalacio que le diera una compañía de infantería para ir a reforzar el parque de Monteleón. Él en realidad lo que quería era ir con esa compañía para hacer prisioneros a la tropa francesa y convencer a los artilleros de que había que luchar con el pueblo. Pero a Casapalacio le dijo: no, dame la compañía, que es que está el pueblo intentando entrar en el cuartel y ya hay que pararlos. Le engañó, le dio la compañía y con ellos marchó ahí a Monteleón. Esta es la hoja de servicios de Luis Daoiz, 2 años antes año y medio antes del 2 de mayo, diciembre de 1806, y tiene aquí en sus informes conducta superiormente buena, valor muy acreditado, capacidad la tiene, aplicación idem, inteligencia con la tropa la tiene, disposición personal buena, salud robusta, edad 36 años, patria Sevilla, estado soltero. Bueno, pues Luis Daoiz en su juventud había combatido a los británicos, esto es algo que tampoco se sabía mucho, combatió a los británicos en Cádiz, en las famosas lanchas cañoneras del almirante Mazarredo contra la flota británica, después de Trafalgar, que consiguieron echar a los británicos de la bahía de Cádiz. Y bueno, llega este momento allí en Monteleón, cuentan que de entre el pueblo sublevado llegó allí un tal Andrés Rovira, que era un empresario que en el Caribe había armado varios corsarios españoles y se había dedicado a capturar bergantines ingleses en la zona de Jamaica y se había ganado un dinero. Y había venido a España a reclamar a la Secretaría de Marina el valor de una de las presas hechas allí en Jamaica, que no le acababan de dar el dinero. Y entonces era un hombre de acción. Cuando vio esto, la situación, lo que pasaba en España, en Madrid, aquel día cogió un arma y se echó a la calle a dirigir a los madrileños en el parque de Monteleón y fue uno de los que combatió en Monteleón. Y este es el coronel de voluntarios de Estado, Esteban Giraldez y Sanz Merino, marqués de Casapalacio, afrancesado, que luego al mes siguiente, del 2 de mayo, no le quedaba del regimiento, ni las raspas, 3 oficiales, porque todo el regimiento se había escapado de Madrid, se habían ido. Unos marcharon al norte, otros al sur, a Valencia, y luego con esos soldados se volvió a reconstruir un regimiento que fue el de voluntarios de Madrid. Bueno, aquí tienen su hoja de servicios y aquí luce con orgullo la Orden de España de José Bonaparte, que lo llamaban, creo recordar, españoles la berenjena, porque era de color rojo y la llevaban todos los afrancesados. Bueno, este es el uniforme con el que fueron los voluntarios de Estado a luchar en Monteleón. Y entre ellos destacó el teniente Jacinto Ruiz, ¿no?, que junto con Daoiz y Velarde, que murieron en el combate, él salió muy mal herido, consiguió abandonar el parque sin que le echaran el guante y luego marchó a Extremadura, pero tenía una herida abierta y un mes después esa herida se le complicó y falleció. Esto era un regimiento español de la época y lo que fue a Monteleón fue una compañía. En época de paz eran 84 hombres, 60 soldados con 5 mandos, pero se sabe que la compañía que fue a Monteleón solo tenía unos 45 hombres, porque en época de paz muchas plantillas estaban a medio completar. Allí, cuando llega Pedro Velarde, lógicamente le abren la puerta porque es un oficial, viene con una compañía de infantería española, habla con Daoiz y le dice que hay que sublevarse. Y Daoiz le dice: pero bueno, ¿pero qué dices? Aquí yo soy el jefe del parque. El otro dice: no, esto no puede ser. El pueblo gritando fuera, golpeando las puertas, darnos armas. Y al final cuentan que además en ese momento estaban los franceses allí con las armas
acojonados, porque decía, como entre el pueblo aquí nos acuchilla, los franceses eran 80 y fuera había 400, 500 madrileños. Y al final Pedro Velarde le dio una orden al oficial de voluntarios del Estado, encañonaron a los franceses en 2 segundos, los desarmaron, los metieron en un almacén del fondo y estos franceses estuvieron allí todo el combate de Monteleón, pues rezando, si rezaban, pensando que iba a ser de ellos, ¿no? Confiaban en que, bueno, les habían hecho prisioneros soldados españoles. Y en ese momento ya parece ser que incluso llegaron, no a las manos, pero sí se dieron varias voces, Daoiz y Velarde, y al final Daoiz, que era el jefe del parque, pues dijo, venga, pues ya está, la suerte está echada. Abrir las puertas, dad armas al pueblo, son nuestros hermanos, vamos a luchar con ellos y a morir, porque sabían que no iban a salir. Y si salían de allí, los iban a fusilar por rebelión. Bueno, aquí destacó, es famosa la chica Manuela Malasaña, y tanto que le dio nombre luego a ese barrio, ¿no? Pero estudiando la historia y la documentación de la época, hubo una mujer que destacó mucho más aquel día en Monteleón, era Clara del Rey. Clara del Rey bajó al parque de Monteleón llevando tras de ella a su esposo y a sus 3 hijos. Se ve que era una mujer de armas tomar, agarró a su esposo y sus hijos le siguieron y bajaron, los 4 entraron en Monteleón y combatieron allí, y ella murió allí, le alcanzó un casco de granada francés de una pieza de artillería y cayó allí muerta. Cayó allí muerto también Francisco de Labra, Cego, que era un carnicero, como ven ustedes aquí. La que hizo de verdad algo heroico, porque la pobre Manuela Malasaña, unos dicen que pasaba por allí, que la capturaron, que como llevaba una tijera era costurera la fusilaron, otros que si llevaba cartuchos a los soldados, pero bueno, el hecho heroico y distinguido fue el de Clara del Rey, pero no existe un barrio que se llame Clara del Rey, sino Malasaña, pero bueno, es así. Tiene una parada de metro. Bueno, un centro también, ¿no? El oficial que dirigió el ataque a Monteleón, el oficial francés, fue el famoso conde de Montolón, que no le sonará mucho a no ser que les diga que fue uno de los que acompañó a Napoleón a Santa Elena. Fue el que estuvo en Santa Elena y además se llevó allí a su mujer, y cuentan las malas lenguas que Napoleón se entendía con la mujer de Montolón, sabiéndolo Montolón que le daba igual porque era el emperador, esperando que le dejara una buena cantidad en su testamento, ¿no? Bueno, pues este oficial que luego estuvo en Santa Elena fue el que dirigió una de las columnas francesas que atacó Monteleón, hasta que, bueno, al final la avalancha de tropas no dio posibilidad a más. Los franceses entraron en Monteleón. Velarde había caído muerto de un balazo que le atravesó el corazón, y Daoiz pues recibió varios balazos y bayonetazos, quedó malherido, y en este momento ya los que pudieron se escaparon. El famoso corsario Rovira cuenta en su info, cuando vio que aquello estaba, perdónenme la expresión, jodido, él era corsario, sabía cuando una cosa se podía ganar o no, así que tiró el fusil, salió corriendo para el fondo con varios, y saltaron las tapias y consiguió escapar. Muchos soldados de voluntarios de Estado desde las ventanas habían mantenido a raya a los franceses, y algunos cayeron prisioneros y luego fueron fusilados por haber combatido contra los franceses. Y algún soldado que se escapó lo fueron a buscar luego, porque no todos dormían en cuartel, algunos que eran de Madrid estaban con su familia, los fueron a buscar a sus casas, los detuvieron y los fusilaron también, los que no estuvieron listos de escapar. Bueno, este es el oficial, bueno, este es un oficial español de la época con este uniforme, pero aquí destacó Julián Romero, que en aquel momento pues era ayudante mayor del regimiento de voluntarios de Estado, y cuenta en su informe, años después, que si pudieron combatir en Monteleón la infantería española es porque él les llevó en los sacos del pan cartuchos, porque si no, no habrían podido haber luchado, ¿no? Aquí lo dice: cooperó y auxilió a los héroes de artillería
Esto lo escribe el 7 de noviembre del 14, ya acabada la guerra. Daoiz y Velarde, el memorable día del 2 de mayo, en la defensa del parque de esta capital, haciendo responsable del auxilio de una compañía que facilitó al primero, a Daoiz, como sargento mayor que era de su regimiento, sin cuyos requisitos se negó el coronel a prestarlo. Casa Palacio le dijo, ¿me asegura usted que esta compañía no se va a meter en ningún...? Yo dijo, no se preocupe, le doy mi palabra que van a defender Monteleón del populacho. Fueron a defenderlo de los franceses. Valiéndose del arbitrio de mandarlas municionó en dicho día a las guardias para que hiciesen fuego al enemigo, valiéndose del arbitrio de mandarlas al cargo de un sargento metidas en los sacos de los rancheros. Esto cuando en el 2007 fui yo al Archivo Militar de Segovia, busqué hojas de servicio de oficiales, de voluntarios de Estado y me encontré esto, dije, mira, esto no se sabía, ahora ya sabemos porque aquella gente tenía cartuchos cuando había dado la orden O'Farrill de que no tuvieran municiones ningún soldado español. Los franceses entraron en el parque y aquí hay algo que hay que decir también. En el parque de Monteleón había más oficiales de artillería y de infantería. No lucharon, se metieron dentro y no quisieron saber nada. Hablo de españoles. Los que dieron la cara y les dejaron solos allí en la puerta fueron Daoiz, Velarde y el teniente Ruiz y los soldados, y 2 o 3 sargentos. Hubo muchos que aquellos se metieron para adentro, bueno, esto es un motín, una revuelta, yo aquí no, yo soy un oficial, yo en esto no me meto. Aunque luego todos en sus hojas de servicio ponen que estuvieron en Monteleón. Pero bueno, tiene la vergüenza torera de no decir que combatieron. Bueno, y allí destacó también un joven cadete, Juan Vázquez Afán de Rivera, que tenía 12 años, 13 años. 100 años después, su familia, sus descendientes hicieron este retrato que he podido localizar para oír la conferencia, aunque seguramente tenía más un aspecto como tienen aquí este dibujo que hizo hace años Dionisio Álvarez Cueto, ¿no? Y este cadete de 12 años estaba con la compañía, salió corriendo con su compañía hacia Monteleón, era la segunda compañía del 3er batallón, estos 45 hombres, y como un cadete porque lleva ahí los cordones, marchó con sus compañeros, con los fusileros, y combatió allí y murió con ellos, con 12 años de edad. También formaba parte del Regimiento Voluntarios de Estado el famoso militar asturiano Evaristo San Miguel, que luego llegó a general y fue un liberal progresista, y creo que también que masón, y bueno, estaba con otro destacamento más o menos en la zona de lo que hoy es la Gran Vía, que ya saben que no existía en aquella época, y estaba con un destacamento de voluntarios de Estado allí en un puesto de control cuando empezó a ver todas las calles, la gente corriendo, pegando tiros, los franceses, y cuando vio venir a los franceses que estaban matando civiles, ordenó a sus soldados, que por cierto él también llevaba cartuchos, se los había dado Julián Romero, ordenó a sus soldados disparar. Y estuvieron combatiendo media hora hasta que agotaron las municiones y cuenta que les dijo a sus soldados, señores, arreando, escapar, no vayáis al cuartel, porque nos estarán esperando allí. Escondeos como podáis a que pase esto. Bueno, dentro de esto también hubo pues, religiosos que atendieron a los heridos, se habla de Fray Juan Pérez, que era médico y cirujano del Hospital de San Juan de Dios. Ayudó también a los franceses heridos de las dos naciones, ¿no?, en las calles de Madrid. Y aquí se cuenta esto que tampoco se conocía mucho. El regimiento de dragones del rey, cuando vio lo que estaba pasando en las calles de Madrid, todos los soldados empezaron, los 150 que hubiera, el escuadrón que hubiera, que tenían caballos, fueron corriendo a poner las sillas, las cinchas a los caballos, a armarse, porque iban a salir, en teoría, pues para restablecer el orden, y bueno, si se les ponían delante algún francés y les miraban mal, pues si tenían que disparar, disparaban, ¿no? Aquí lo cuenta el Diego, uno de los oficiales, se lo contó años después al famoso conde de Clonar. El 2 de mayo de 1808, al notar la alarma general de Madrid contra el ejército francés, nos reunimos todos los oficiales en el cuartel, mandamos poner sillas y grupas y nos dispusimos a salir. El cuartel estaba en la plaza de la Cebada, a unirnos con el pueblo. El coronel se opuso a ello, manifestando una orden del capitán general de Madrid, Negrete, en la que se prevenía no permitiese salir del cuartel a ningún individuo del cuerpo, haciéndole responsable con su empleo. No obstante, montamos a caballo, un capitán, 2 tenientes y yo.
Los soldados empezaron a salir de las cuadras con los caballos embridados. El coronel mandó cerrar las puertas del cuartel y tomar las armas a la guardia de prevención para disparar contra sus compañeros si se les ocurría salir, para oponerse a nuestra salida. En este acto, cuando estaban, que salimos, que no salimos, que salimos, llegó un batallón, llegaron a la plazuela un batallón, un escuadrón con 2 piezas de artillería del ejército francés. Nos tomaron la puerta del cuartel y nos impidieron la salida. Y ese día, pues los dragones del rey no pudieron luchar. Aquí tenemos la Puerta del Sol, el aspecto que tenía en aquella época, ya les digo que no era tan amplia como hoy en día. Y cerca de la Puerta del Sol también se comenta la historia de unos niños que se cogieron piedras y empezaron a pedradas con los dragones franceses. En la calle Carretas, junto a la antigua casa de correos, 2 niños, uno de 10 años, de José del Cerro, y otro llamado José García Cristóbal, de 11, se enfrentaron cara a cara, pedrada limpia, con un dragón de la Guardia Imperial. En este caso luego pudieron escapar, pero lo contaron. Los combates en la Puerta del Sol, y se formaron varias partidas. Ya estamos acabando, no voy a hacer esto, pues como decía el otro, si lo quieren, el libro este del 2 de mayo que publiqué hace años, pues bueno, lo tienen ahí, aunque es muy difícil de encontrar ya porque se agotó, pero bueno, la Comunidad de Madrid compró muchos libros y en todas las bibliotecas de Madrid lo tienen. Partidas que se formaron, vecinos que se pusieron, cuando hay un tumulto siempre hay alguien que tiene predisposición para mandar y los otros le hacen caso. Bueno, pues partidas que se formaron. José Fernández Villamil formó una partida en la plaza de Matute. Se armaron con fusiles que le quitaron a los soldados de la Guardia de Inválidos de las casas consistoriales. Combatieron en la Plaza Mayor. La partida de José Blas Molina Soriano, este cerrajero que empezó el lío en el Palacio Real. Marcharon luego a defender el parque de artillería. Otra partida a cargo de un tal José Rodríguez, dueño de una botillería en la carrera de San Jerónimo. Combatieron en la defensa del parque de artillería. Cosme Morán, almacenista de carbón en la corredera de San Pablo, mandó un grupo de paisanos armados en la defensa del parque de artillería, protegiendo el fuego de los cañones españoles en la calle de San José hasta el final, hasta el asalto francés. Aquí vemos esto, los madrileños contra los mamelucos, la partida de Andrés Rovira y Valdeocera, este hidalgo español que era capitán de corsarios, combatió en la calle ancha de San Bernardo, la defensa del parque de artillería. José Albarrán era médico del Palacio Real, intentaron llegar con la gente que caudillaba hasta el parque de Monteleón, pero fueron barridos por la artillería francesa y dispersos en la calle San Benito. Don Alfonso Sánchez era arquitecto, profesor de la Real Academia de Bellas Artes, con auxilio de otros 2 profesores que luego entraron en el ejército durante la guerra, pues consiguieron armas que tenían en la casa de uno de ellos, intentaron llegar al parque de artillería de Monteleón, pero fueron interceptados y batidos en la calle Mayor. Cayetano Miguel Manchón, presbítero, un sacerdote, reunió en el atrio de la iglesia San Isidro de la calle de Toledo. Intentaron llegar también al parque de artillería, pero fueron dispersados por la caballería francesa. Aquí el famoso cuadro de la carga de los mamelucos. Luego ya veremos que, bueno, Goya, sí, estos cuadros los pintó para hacerse perdonar por Fernando, porque Goya también fue afrancesado. Cuando llegó el momento, mucha gente importante de Madrid cogió sus cosas, no quiso reconocer a José Bonaparte y se marchó a Sevilla, pero Goya prefirió seguir siendo pintor real. Yo lo único que he leído, que algo inteligente que dijo Fernando VII en su vida, que a lo mejor lo conocen ustedes, cuando acabó la guerra, fue aquello referido a Goya, que dijo algo así como que, bueno, Goya habría que fusilarlo por traidor, pero como pinta también, vamos a perdonar la vida, ¿no? Bueno, este que aparece muerto aquí a los pies, se ha dicho varias veces que es un soldado español de infantería de marina, uno de estos granaderos. Bueno, partidas, también hubo 2 alféreces de la Armada, famoso Juan Van Halen, que luego se pasó a los franceses y luego al final de la guerra volvió a los españoles, José de Zeta, también combatieron en los aledaños de Monteleón con una partida de paisanos,
Joaquín Fernández de Córdoba, este grande de España que ya les dije que en el puente de Toledo, José Gutiérrez, un estudiante asturiano, llevó consigo a Monteleón un numeroso grupo de gente armada, combatiendo en el parque hasta el final. Incluso, ya saben, los presidiarios de esta cárcel que estaba cerca de la Plaza Mayor también pidieron permiso, salieron a combatir 57 presos bajo promesa de regresar luego a su prisión. Pelearon en la Plaza Mayor, tomaron un cañón a los franceses, que usaron hasta agotar las municiones. Se ve que uno de esos presidiarios había sido artillero o soldado antes, ¿no? Porque un cañón no se maneja así como así. Solo un preso no cumplió con su promesa de regresar a la cárcel. Y bueno, ven aquí a este es otro que murió, Esteban Casales Rivera, era infante de marina, con el uniforme de marrón de diario, granadero. Murió pues ahí en la zona de la Puerta del Sol, sí. Más partidas, el oficial de la Cruz, un oficial de artillería, que no se conocen más detalles, que también un oficial desconocido, anónimo, que también combatió por la zona cerca de la calle Mayor. La partida de la calle Silva por otro oficial desconocido de caballería, a lo mejor era uno de los dragones del rey que se escapó. La calle La Bola, los criados del marqués de Astorga y del embajador de Portugal se echaron a la calle y cogieron armas y combatieron a los franceses. La calle de Atocha, etc. Las unidades militares del ejército español que, desobedeciendo las órdenes, combatieron aquel día fueron la segunda compañía de la tercera brigada del tercer regimiento de artillería de Sevilla. 16 artilleros y 7 oficiales. De estos 7 oficiales lucharon 2, Pedro Velarde y Daoiz. Y del Regimiento Voluntarios del Estado, la tercera compañía, que solo eran 33 fusileros, 4 oficiales, 3 cadetes y un asistente. Dentro de estos soldados que murieron había algunos miembros de la Guardia Real, como Pablo Monsac, era un húngaro alistado en la Guardia Valona. Se sabe que en 1806, de los prisioneros alemanes prusianos capturados por Napoleón, Napoleón se los ofreció a Carlos IV, porque eran soldados profesionales, si querían venir a servir al ejército español, y vinieron unos 1500, que se alistaron sobre todo en la Guardia Valona. Bueno, pues ese día, este granadero húngaro combatió también en el 2 de mayo y murió luchando junto con los madrileños. Estos se los reprodujo, estos combates, también en el Paseo del Prado. Allí los franceses luego pues asesinaron a mucha gente indefensa. Se habla de una casa, la Casa de la Muerte, que estaba en el número 17 de la calle Montera, que fue desde la que se disparó a los franceses entraron, mataron a todos los que había dentro, hombres, mujeres, niños, saquearon la casa, y fue algo tan terrible que durante años la gente cuando pasaba por allí se presignaba, y le llamaban así, la Casa de la Muerte. Y también, bueno, tenemos aquí al famoso luego cronista de Madrid, mesonero de Romanos, que tenía 5 años, cuentan que esto lo vio desde el balcón de su casa, sus padres lo metieron para adentro, se pegó un porrazo en la cabeza, por eso aparece aquí vendado, luego lo cuenta en sus memorias, cuenta que eso, que decía su padre que nadie decente iba a salir a las calles aquel día, que eso era cosa del populacho, lo de combatir a los franceses. Y el famoso José María Blanco White, este español de origen irlandés, religioso, que luego se secularizó, marchó a Inglaterra, publicó allí sus famosas cartas de España, también vio y contempló los desastres del 2 de mayo, era un hombre pues eso, muy sensible, y todo aquello le dejó muy marcado. Murat, para dar un escarmiento, ordenó pues eso, estos fusilamientos. Le había dicho Napoleón esa frase que conocerán ustedes también, de que país con muchos frailes es fácil de dominar. Pensaba Napoleón que, como él era corso, que bueno, que los españoles eran como los italianos, los estados italianos, que no formaban una monarquía, un estado. Entonces, y le había dicho ya el embajador francés, el conde de Siguir, a Napoleón, que los españoles eran un pueblo orgulloso, que no iban a dejarse maltratar ni humillar, y que mirara a su majestad lo que hacía. Y al final pues pasó lo que pasó. Aquí tenemos a Goya
con sus famosos desastres de la guerra, luego haciéndose perdonar los pecadillos de haber reconocido a José Bonaparte para no perder su título de pintor de corte, y más personajes que vivieron aquello, bueno, el actor de teatro Isidoro Máquez, otro capitán de artillería que estuvo allí con Daoiz en Monteleón y que también combatió, Juan Cónsul, también Alcalá Galiano, y bueno, aquí a los días siguientes pues enterrando a los muertos y esta representación del dolor del pueblo de Madrid por toda la gente que murió. Tenemos aquí ya para acabar el resumen de muertos. Se contabilizaron 410 españoles muertos, civiles y militares, 171 heridos, en total 581 víctimas. De ellos, 57 mujeres murieron, 22 mujeres heridas, niños, 13 niños muertos, 2 heridos, militares españoles, 40 muertos. Estos son los artilleros de Monteleón y los voluntarios de Estado, y otros 28 heridos. Eclesiásticos, 3 religiosos muertos y 6 heridos. Personas sin oficio declarado y con título de don, es decir, que eran hidalgos de clase alta, que salieron a combatir o les pilló el follón por la calle y les dieron un tiro. 22 muertos y 11 heridos. Y personas sin oficio declarado y plebeyos. Cuando en una lista ponían don, es que era hidalgo. 75 muertos y 24 heridos. Los franceses tuvieron 39 muertos, de ellos 3 eran oficiales y 177 heridos. También de ellos 31 oficiales, muchos oficiales. Se ve que los madrileños apuntaban, cuando pasaban debajo de un balcón, la señora cogía al tiesto y al oficial, ¿no? Bueno, la Guardia Imperial tuvo 11 muertos, un oficial y 91 heridos. Es decir, que la Guardia Imperial, que era lo que tenía Murat dentro de Madrid y que fue lo que primero mandó al combate, fueron los que más bajas tuvieron. Aquí están también los famosos mamelucos, ¿no? Ya saben también que estas noticias llegaron luego pues a Móstoles, y allí ni corto ni perezosos, pues los alcaldes de Móstoles redactaron un bando y contando para que se conociera en toda España lo que había pasado en Madrid, lo que estaba pasando en Madrid, y declarando la guerra a los franceses. Este correo salió ahí a caballo, este es un correo español en un grabado inglés de la época. Cuentan los ingleses que los correos españoles se oían antes de verlos, porque los caballos llevaban campanillas para cuando entraban en el pueblo corriendo, la gente lo oía y ya se apartaba, no fuera que arrollara a un niño o algo. Bueno, pues esto llegó a las 5 esquinas de España, y aquí ven en este mapa de la época lo que se tardaba en recorrer un día de viaje. Por ejemplo, estamos en Madrid, se tardaban 16 días en llegar a La Coruña, viajando en diligencia. Si ibas a caballo y eras joven y cogías la posta, a lo mejor llegabas en día y medio o 2 días, pero claro, se tardaban 10 días en llegar a Santander, 10 días en llegar a Bilbao, 14 días en llegar a Barcelona, 7 días a Valencia, 8 días a Cartagena, 13 días a Cádiz. Claro, lo que pasa en Madrid se va expandiendo como cuando tiramos una piedra al agua y va haciéndose las ondas. A medida que fue llegando eso y empezaron a llegar las noticias de lo que estaba pasando también en Bayona, de que habían renunciado a la corona de España, primero Fernando le había devuelto la corona a su padre y Carlos IV se la había dado a Napoleón, pues por eso el 2 de mayo, evidentemente es el 2 de mayo, y la guerra, las provincias comienzan a sublevarse a finales de mayo y principios de junio. Y aquí empezó a llegar ya, esto se fue sabiendo por lo que se publicaba en la Gaceta de Madrid. El 6 de mayo salió Murat diciendo, bueno, el pueblo, el mal aconsejado, el populacho de Madrid se ha levantado y cometido asesinatos. Esto fue lo que sacó Murat para animar a sus tropas y darle instrucciones de que cualquier español que se moviera, fusilado, sería pasado por las armas. Y bueno, tienen ustedes aquí un fragmento de ese aleluya que les hemos pasado. Esto se empezó, se lo tienen que imaginar, se empezó a contar por las calles, las plazas de España, un pueblo mayoritariamente analfabeto, pues como era también en Prusia y en Austria y en Rusia,
todo era por voz, por imágenes, ¿no? Y esto comenzó a elevar los odios del pueblo contra los franceses. Un sacerdote de allí de León, esto lo encontré en un archivo familiar en Villafranca del Bierzo, miren esto que escribió cuando llegaron las noticias de Madrid. Y bueno, si hay aquí algún francés o algún judío, pues que disculpen, pero esto era lo que escribían en la época. Receta para fabricar franceses. Con alambique echarás a Lutero y a Calvino, un judío, un asesino, y luego le mezclarás la sangre de Barrabás y de Herodes inhumano, y en la hornilla de Vulcano destila la quinta esencia, y sacarás sin violencia un francés el más humano. Esto lo decían los curas por España, por toda España. Y el pueblo, pues lógicamente, y más como somos los españoles. Un canónigo de la colegiata de Villafranca del Bierzo, Matías Álvarez, de Toledo. Y en Bayona tiene lugar, pues esto, entre el 5 y 6 de mayo, la gente piensa que el 2 de mayo fue cuando le llegaron las noticias de Bayona. Sí, acabamos ya. El pueblo de Madrid se levantó antes de saber, no habían tenido lugar todavía las abdicaciones de Bayona, pero ya la situación de ignorancia de lo que estaba pasando y de lo que se veía venir fueron tan grandes que además fue el hecho de llevarse a los infantes del Palacio Real también hacia Bayona, ¿no? Aquí aparece Carlos IV entregando la corona de España a Napoleón, firmando un documento, y entonces diremos, ¿y cómo el rey daba España a otro rey? Porque España no era de los españoles, España es del rey, era una propiedad, eso es la monarquía absoluta. España empieza a ser nación con lo que hicieron los madrileños aquí el 2 de mayo, porque el motín de Aranjuez sí estuvo preparado, esto no, esto fue algo espontáneo. La conspiración de los artilleros había sido descubierta y no pudieron hacer lo que ellos planeaban, por eso el 2 de mayo fue un fracaso sangriento. En la rebelión, en lo político no, porque levantó a toda España en armas. En esta otra grabado, Fernando le devuelve la corona a su padre, Carlos IV se la da a Napoleón y Napoleón se la da a José Bonaparte, a su hermano, como vemos en este grabado también. En este otro grabado que aparece aquí, Fernando llorando porque Carlos, su padre, le da la corona de España a Napoleón. Y aquí José Bonaparte, que bueno, hubiera sido buen rey de España comparado con Fernando VII, pero desde luego llegó con las bayonetas de un ejército enemigo, un ejército invasor sobre la sangre de muchos españoles, y evidentemente el pueblo español nunca le aceptó. Aunque bueno, tiene más buena prensa de lo que en realidad el hombre se merece, porque el hombre también tuvo sus cosas, ¿no? El escudo bonapartista de España con el hemisferio de 2 mundos, ya no hay flores de lis, sino el águila bonapartista. Que hay un lugar en España, la ciudad más afrancesada de todas, donde todavía se conserva un escudo de José Bonaparte, es en Valladolid, en la iglesia de San Benito, ahí arriba está todavía este escudo de José Bonaparte. Después de los arapiles, Valladolid fue capital de la España bonapartista durante varios meses, ¿no? ¿Y por qué sigue ahí? Pues a lo mejor porque estaba muy alto para subir a picar. Ya saben cómo hacemos las cosas en España. Bueno, las noticias llegan a todas las provincias de España, las provincias se levantan y para sostener el trono de Fernando VII y de España que Napoleón quiere derribar. Salió ya la noticia de las abdicaciones en la Gaceta de Madrid del 28 de mayo de 1808 y bueno, empezaron enseguida a hacer de estas láminas exaltando la figura de Fernando VII, aquí un famoso patriota español haciendo sus necesidades sobre la Constitución de Bayona de Napoleón y limpiándose el trasero con el retrato del tío Pepe Botellas. Y bueno, aquí vienen todas estas noticias en las que fue saliendo ya, conociendo a los españoles, de que ya empezaba, ya se cambiaba la dinastía. Y en toda España, cuando llegan estas noticias, en Asturias, en Valencia, en Sevilla, en Granada, en León, en La Coruña, el pueblo se levanta y los alcaldes de las provincias, porque son los ayuntamientos los que salvaron España, no los grandes poderes del Estado, son los que levantan el país en armas y comienza la guerra de la independencia. Como dijo Jovellanos, no por una dinastía, sino por el derecho de los españoles a ser independientes y a elegir su forma de gobierno. Llegó Bailén, y acabamos con esto, que es un dibujo de Francisco Vela Santiago de las tropas españolas en Medina de Río Seco, el batallón de Astorga de Clavijo.
que son soldados y civiles luchando contra el ejército francés. Pues muchas gracias.